Hola, buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. En primer lugar, lo que quiero es dar la bienvenida, aunque hay caras conocidas y caras que ya soy asiduos a estas actividades del Ateneo, pero veo otras caras que no son tan frecuentes. Por lo tanto, en nombre de la Junta Directiva y del presidente, pues daros la bienvenida. Yo voy a ser muy breve porque los interesantes para que hablen son ellos. Simplemente deciros que el Ateneo de Jerez viene trabajando en uno de sus principales objetivos, como es la contribución al fomento de la cultura a través de diversas actividades que se van haciendo. Una de ellas es precisamente la promoción para el reconocimiento de los artistas y sus obras, artistas mujeres y artistas hombres, jerezanos y jerezanas, o que residen en Jerez o que tienen una vinculación con nuestra ciudad. Hoy abrimos las puertas de nuestra sala de exposiciones a la Asociación Sociedad Cultural Tombuctú Jerez. Os agradezco la confianza que habéis depositado en nosotros. Estamos a vuestro servicio, lo que necesitéis, y os agradezco también enormemente pues todo el esfuerzo que habéis hecho, fundamentalmente Pepe esta mañana y ayer, y Rafael, en montar la exposición y demás, ¿no?, que ahora veremos. Esto es algo no novedoso, pero sí nuevo en el discurrir de las exposiciones que estamos montando hasta ahora en nuestra sala de exposiciones, que se ha centrado bastante en lo que es las artes plásticas, la pintura y la fotografía. Y la exposición de hoy nos lleva a una cosa que ya ellos definirán después si estamos ante un arte o un oficio, de ilustración y de dibujante. Entiendo que el fin de la ilustración no es exclusivamente pues recrearte la belleza de lo que hace y de lo que pone, sino que tiene una funcionalidad, tiene un fin, que fundamentalmente es comercializar una serie de productos para los que se ilustran, llámense libros de texto, revistas, tebeos como publicidad, carteles. Es decir, es aplicar la creatividad a la venta de un producto. Es enriquecer o explicar una idea, un concepto, para que llegue lo mejor a todo el que lo vea. Corregidme si me equivoco, pero entonces ya no veremos si esto es un oficio, porque evidentemente la gente que se dedica a esto, en la asociación Tombuctú creo que sois bastantes, más de 20 personas, ¿no?, los que formáis la asociación, y evidentemente viven de eso. El trabajo que realizan es fundamentalmente eso, un medio de vida, un oficio. Pero cuando veamos la exposición, seguro que muchos coincidiréis también en que estamos ante un arte, porque la exactitud de lo que se pinta, de lo que se dibuja, de lo que se colorea, pues muchas veces, no sé, están por encima de cualquier cuadro que se pueda pintar al óleo con otras distintas medios de pintura, ¿no? Bueno, os voy a presentar la mesa que tenemos. A mi derecha está Francisco Benavent. Yo creo que no necesitas presentación porque eres suficientemente conocido, pero sobradamente conocido en Jerez por su actividad social, política y sobre todo cultural. Su vinculación pues al mundo del flamenco, es colaborador de varios programas informativos de radiofónicos, en fin, y es un agente y gestor cultural, pues ahora mismo yo creo de los que más, después del Ateneo, de los que más se mueven. Bien,
él está aquí hoy en calidad de representante de la Asociación Tombuctú, porque además creo que participaste en la gestión y la fundación de la asociación, ¿no? Pues nos contará pues ahora pues qué es esto de Tombuctú, a qué se dedican, cuántos son, qué proyectos tienen, etcétera. En el centro de la mesa tenemos a Inés Jiménez Delgado, que es gaditana, pero reside en Jerez, ¿no? Así es. Reside en Jerez, es jerezana de residencia, porque lleva muchos años aquí. Es diseñadora gráfica, ilustradora y especialista fundamentalmente en la elaboración de carteles y cómics, el coloreado de los cómics, ¿no? Tú me corriges también porque esto es tan técnico y hay tantas pinceladas distintas dentro de un mismo proyecto que a veces no... Inés es licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas y estudió diseño gráfico en Londres, ahora un par de años, ¿no? O un poco más. Un poquito más, sí. Bien. Ella nos hablará pues, de su experiencia en el mundo del diseño gráfico, de la maquetación, incluso creo que de la animación, ¿no? Un poquito de animación. De dibujos, sí. En fin. Pues aquí está eso, para que nos cuente cómo haces tus historias, ¿no? Muy bien. Y José Gil Valencia, que es el artífice de esta exposición, el arte de ilustrar. Tiene una larga experiencia como dibujante e ilustrador. Como a él le gusta que le llamen, es detective de libros. Es pintacuentos. Es ilustrador. Y bueno, él trabaja por cuenta propia, tiene su propio taller, ¿no? Y tiene gente que trabaja con él tal. Tiene un proyecto junto al Ayuntamiento para la capitalidad de Jerez, Ciudad Cultural Europea de 2031, y lleva también el proyecto de TV Jerez, que es una feria de cómics, ¿no? Se puede resumir así. Ahora vosotros lo explicáis con más detenimiento. Bien, una vez que hayamos terminado esta iniciación, pues pasaremos a la sala, en donde hay 7 miembros de la asociación que exponen sus últimas obras, ¿no? Ellos son Inés, que está aquí en la mesa, Sara Gabandé, Alberto Belmonte, Jesús Merino, Fran Mariscal, Pauli Junquera y Pedro Moya. Todos jerezanos o con una gran vinculación a Jerez. Bien, y después para finalizar abajo hemos preparado una copa por si queréis, pues, o hacer preguntas al final de esta sesión, que conviene que sea lo más corta posible para que tampoco tengamos, y abajo tendremos después tiempo de partir tomando una copa. Bien, espero que la tarde sea provechosa y le paso la palabra a Paco para que nos diga qué es esto del Tombuctú. Tombuctú es una ciudad de Mali. Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias por venir a escucharnos a los tres. Yo soy el más intruso de los tres, ¿eh? O sea que, pero bueno, hay una parte que dice, y es político. No, ya de eso me quité, ¿eh? O sea, se sale de todo, ¿eh? También de la política. Y del deporte también se sale. Bueno, una tontería como otra cualquiera. A ver, hace aproximadamente, pues no sé, a Pepe lo conozco desde hace mucho tiempo, cuando estaba en esa parte política, ¿eh? Nos conocimos, ya nos conocíamos de antes, pero bueno, en esa parte política, que fueron 4 años, pues vinieron 2 personajes, él venía con otro personaje, y me ofrecieron una idea. Y, claro, es un poco como los testigos de Jehová o los mormones, ¿no? Cuando llegan a la puerta y le dices que no. Claro, hasta que alguien le diga que sí, ¿no? ¿Y ahora qué hacen? ¿Entran, no entran? ¿Qué cuentan? Pues esto es lo que me pasó un poco con ellos. Fueron a varias puertas, todas eran que no, y cuando llegan a la mía digo, vale, hacerlo. Y fue un lío, porque nos metimos en una especie de mercadillo
en La Plata, en el espacio público que tiene La Plata, lo que es la biblioteca y lo que era el centro de niños, el colegio de los niños, que ahora es un centro de barrio. Y ahí, bueno, ahí nos conocimos. Y desde ese momento, pues la verdad es que estamos haciendo cosas juntos desde hace algún tiempo. Y hace 6 años aproximadamente, dentro de una feria del libro, pues se le ocurrió el hacer unas menciones. No nos gusta llamarle premio, pero era un reconocimiento a gente que no va a ganar nunca un reconocimiento en esta ciudad con lo complicada que es. No lo van a nombrar nunca hijo predilecto, nunca serán ganadores de nada, y son gente muy importante porque su obra la vemos por la calle. Fotógrafos, diseñadores gráficos, ilustradores, son gente muy poco conocida, muchas veces conocida en el ámbito, pero más allá de ese ámbito, pues no lo conocen. ¿Saben ustedes cómo se llama el fotógrafo que hace casi 3.000 fotografías del zoológico de Jerez y que algunas están puestas en las marquesinas? Pues un jerezano. Pues nos parecía que había que darle simplemente un abrazo, ¿no? Y un detallito. Hay gente que, bueno, pues es como él, o, ¿saben ustedes? Este libro, un libro magnífico, Galdós y la miseria, el dibujante es un jerezano. Se llama Alberto Belmonte. Si ustedes cogen unos años antes, el teniente Blueberry, escrito, dibujado por grandes dibujantes franceses fundamentalmente, pues ahora hay un jerezano que hace el teniente Blueberry, que es Alberto Belmonte. Las dos cosas son suyas. Bueno, esta no porque es anterior, ¿no? Pero bueno, ahora mismo están en eso. Pero si siguen ustedes buscando si les gustan a ustedes algo de los superhéroes, Batman o Conan o Superman o este tipo de superhéroes, pues cuando compran ustedes un libro y pone Loeb, uno de fuera, y pone Pacheco y abajo pone Merino. Pacheco era un dibujante que nos dejó hace muy poquito tiempo de La Línea, ¿no? Si no me equivoco, eso es. Merino es de aquí de Jerez. Y es el que dibuja a Batman, a Wonder Woman o actualmente está haciendo cosas de Conan. Quiere decir que hay un montón de gente muy desconocida, conocida en el mundo entero. Seguramente si buscáramos a alguien, ¿quién vende más libros? Entendiendo que esto es un libro, ¿quién vende más libros en el mundo? Pues seguramente alguien como Jesús Merino es uno de los que más vende en el mundo. Y seguramente también Alberto Belmonte. O hace muy poquito tiempo, otro jerezano, Fran Mariscal. Esto es un libro de verdad, Después uno lo mira por dentro y lo que cuenta es una historia, como los libros, con dibujos, de acuerdo, pero un libro, Fran Mariscal. Extraordinario el libro, por cierto. Pues a partir de ahí se nos van ocurriendo ideas, se nos van ocurriendo cosas y termina fraguando en una asociación. Las asociaciones al presidente, que es Pepe, le salen sarpullidos, ¿no? Cuando tú le hablas de asociación y se pone malo. Pero esto era sí o sí, ¿no? Había que darle una forma porque los reconocimientos por un lado, pero también una exposición. Esto que vais a ver es una parte de esa exposición. Hay más de 120, 130 carteles. Son originales los que están guardados y los de sus autores. Es decir, hay cosas de Inés también, pero ella es su autora, tiene sus dibujos y nosotros lo que ponemos son copias, reproducciones en muy alta calidad. Esa es la intención. Y que se vea, que se vea quién son los creadores de dibujos o de otras cosas, y ahora entraré por ahí. Y eso es lo que van a ver ustedes aquí, hay una selección de estos autores. Pues a partir de ahí, pues se inventó, pues, todas las ideas locas son de Pepe, yo intento poner cordura y no puede ser, pero las ideas locas son suyas. El título de la exposición, posiblemente el título más largo que tiene una exposición. No hay otro título más largo en ninguna exposición en el universo. Y se llama Desde las cantigas de Alfonso X el Sabio hasta Batman y la Wonder Woman de Jesús Merino. O sea, cuando termina, dice, ¿pero de qué va esto? Pues va de lo que justamente dice, buscando en esta ciudad, porque somos jerezanos, pero Inés ya tiene pasaporte de Jerez, O sea, y Sara Cabandé, que está por ahí, también tiene pasaporte de Jerez, ya son nuestras, ya no nos la quita nadie.
pues empezamos a buscar que a quién se le ocurrió esto de la ilustración o a quién se le ocurrió, el primero que se le ocurrió, y se nos ocurre, pues eso, las cantigas de Alfonso X el Sabio, que ustedes habrán visto seguramente muchas copias y algunas cosas en alguna librería, pues empezamos por ahí, desde esas cantigas que están dibujadas, que lo haría alguien, ¿no? Y es la primera pregunta, ¿quién hizo esto? Pues alguien lo haría, ¿no? O esos mosaicos que hay donde aparece la ciudad de Jerez con esas torres, seguro que lo han visto ustedes, ¿no? Y a partir de ahí empezamos a buscar materiales para darle una continuidad a esa idea. Las aleluyas, por ejemplo, de la Virgen de la Merced, pues también hay. Cuando uno va, no sé si ustedes lo conocen, el Monasterio de los Santos, que está en una pequeña ermita que hay antes de llegar a Alcalá de los Gazules, que hay muchos exvotos dibujados. Aquí el señor de la Puerta Real tiene otro tipo de exvotos. Pues aquello tiene unos dibujitos. Algunos dibujos son de personas que no saben dibujar o que no saben pintar, pero que han hecho un gran esfuerzo para decirle a la Virgen de todos los Santos, bueno, pues que el mal que le aquejaba al final ha sido algo que se ha curado, ¿no? Y después viene esta ciudad que es fantástica para muchas cosas, incluido para lo mejor las personas, desde luego, ¿no? Pero digo, una de las cosas que tenemos es la etiqueta. Claro, hacemos un vino fantástico, pero ese vino hay que decirle a la gente que lo hacemos nosotros y que además por eso es fantástico. Bueno, pues detrás de esto hay un montón de trabajo, que parece que es una tontería, pero porque es muy chiquitín, pero detrás de esto hay un montón de trabajo. Está el que diseña la etiqueta, está el que colorea la etiqueta, está el que imprime la etiqueta y después ya todo el proceso que tiene que ver con la botella, ¿no? Bueno, pues toda esa idea, todo esto que se nos venía encima, al final dijimos, oye, pues ¿por qué no hacemos una asociación? Y le dimos forma a la asociación y ahora estamos pensando en un museo, con lo cual imagínense ya por dónde va la idea primera, ¿no? Hay una cosa que me gustaría que vieran, porque parece que esto se ha parado, ¿no? Bueno, salen los libros tienen ilustraciones, salen este tipo de cosas. Estas cositas pequeñitas las pueden ustedes recoger si van allí, claro. Es un restaurante que hay en Jerez que se llama, no quiero hacerle publicidad, pero lo tengo que decir, ¿no? Shibuya. Suena raro, pero es un japonés. Suena japonés. Bueno, el paso de Shibuya es lo que hay en Tokio, ¿no? Bueno, pues esto está encima de las mesas y yo robé algunas más. Claro, te deja una para ti, pero después tú te levantas por las mesas y coges las que hay, ¿no? Y yo llegué a coger 6, porque estaban cerrando y ya no me dejaban coger más, ¿no? Bueno, pues toda esta cantidad de cosas que a uno le pasa casi desapercibida, esto es de los años 20, es un librito donde hay un dibujito, después llamamos TVO, ¿eh? Eso es esas novelas que seguramente ustedes habrán visto, Marcial Estefanía Lafuente, no sé, esto los más jóvenes no sé si lo conocéis, pero esto mi abuelo le encantaba leer ese tipo de revistas, pues todas esas revistas tenían un dibujito que lo hacía gente muy importante, muy importante. Muchos de esos nombres han quedado en el olvido y en el anonimato. Lo mismo que ocurre con las etiquetas. Muchos nombres de estos etiquetistas, de la gente que hacía el coloreado o los que hacían las letras y demás, pues hay gente que sí sabemos cómo se llama, pero muchos de ellos no, porque la misma empresa impedía que firmara la etiqueta, ¿no? Y nos colamos pues prácticamente a finales del 19. En el 19 el gremio de impresores era muy potente en Jerez, tan potente que fueron a París a ver las últimas novedades que había para imprimir y para diseñar y demás. Pues cosas de estas nos encanta porque hemos encontrado los estatutos de esa sociedad, con lo cual es muy, muy chulo, ¿no? Encontrarte cosas de estas así antiguas, ¿no? Y leerlas y ver a qué se dedicaba y cuánto costaba y cuánto se le pagaba, porque eran verdaderas artistas. Pues muchos de ellos han terminado haciendo cosas que ya no tenemos en nuestro bolsillo, pero que hemos tenido. El billete de 100 pesetas que tenía una imagen de Manuel de Falla fue diseñado por un jerezano, Teodoro Miciano, fue profesor
y fue director del Museo Calcográfico Español, profesor en la Escuela de Arte y Oficio, que es una extraordinaria cantera. Esa idea, la Escuela de Arte y Oficio, surge de ese viaje que hicieron unos impresores y unos etiquetistas en ese viaje que les decía que fueron a París a una exposición universal. Pues de ahí han salido un montón de gente, pero un montón de gente. Manuel Cervera, que vive todavía, Emilio Vadillo, que vive todavía, Antonio Higuero, que vive todavía, porque cada bodega tenía su equipo de gestión para dibujar, para crear, para diseñar, no solamente la etiqueta, sino también esos dibujos que ustedes ven por la carretera, que es el tío Pepe, por ejemplo, o el toro de Osborne. Ahí ya no estamos hablando de un dibujo, estamos hablando también de diseño. Hoy el toro de Osborne no es de Osborne, el toro de Osborne es de toda España. Tanto es así que es bien de interés cultural, ¿eh? O sea que es una cosa muy interesante. Seguimos andando en la época y llegamos a los años 70. Las bodegas lo primero que hacen es quitarse de encima todo aquello que ellos piensan que es el peso muerto, ¿no? Y al final se quitan de encima a diseñadores gráficos, a ilustradores, a etiquetistas, impresores, y todo eso va a la calle. Y aquí en Jerez hay un grupo de casi 40 personas que crean el Proyectos Gráficos Mamelón. Es una sociedad, es una empresa, y empiezan a trabajar para otras personas. Gráficas del Exportador, Gráficas Orla, Grafibérica, Fotocolor. Es que había un montón, pero un montón de empresas que tenían que ver con todo lo que tiene que ver con la etiqueta o la edición de libros. Es decir, hay muchos libros que se han editado aquí en Jerez porque quien lo editaba era Gráficas del Exportador. Lamentablemente, en los años 80 también se llevó muchas cosas de estas por delante, incluido cartonaje, etcétera, etcétera. Hoy se llama packaging, es una palabra muy bonita, ¿no? Pero a mí lo de cartonaje Stempul me parecía una cosa interesante. Sigue quedando cosas, ¿eh? Hay serigrafía en botellas, serigrafía en copa. Es decir, ustedes se casan, cuando se casen, no tienen ustedes edad todavía para casarse varias veces, pueden ustedes regalar, porque yo lo he hecho, ¿eh? una copa con el nombre de las dos personas que se casan, ¿eh? Así que es una cosa muy chula. Todavía ese tipo de cosas se hacen aquí en Jerez. Así que de aquellos polvos que fueron fantásticos han salido pues todos estos magníficos barros, ¿no? Y ahí tenemos, como decía, a Jesús Merino, hoy dibujando para la DC Comics, para Marvel y para la Dark Horse, o alguien que no es jerezano, que se llama Miquel Janín, que dibuja a Superman, que vive aquí con nosotros, aquí en Jerez, o gaditanas jerezanas como Inés, madrileñas como Sara Gabandé, que ilustran cuentos, que hacen un montón de cosas, dibujos a carteles y también cuadros, ¿eh? Lo pueden ver ustedes. Voy a seguir haciendo publicidad. La pastelería Los Reyes pone cuadros y se pueden comprar, ¿eh? O sea, que lo pueden comprar. Es decir, muy chulo, ¿eh? Porque hay cosas muy interesantes. Bueno, pues al final, todo esto que seguramente muchos de ustedes conocen, pero hay mucha gente que no lo conoce, nuestra intención como asociación era, como dicen los arqueólogos, ponerlo en valor, que se conozca, que se conozca. Y hemos empezado, pues, buscando toda esa información que hoy está en los medios de comunicación antiguos, porque hay mucha información en los periódicos jerezanos y en toda la historia que tiene Jerez. Primero, aprovechando que muchas de estas personas todavía están vivos y que están con nosotros, hicimos un pequeño reconocimiento al grupo Programa, al grupo Mamelón, y a personas que se dedican a fotografía, a ilustración, a editores de libros, a locos que ponen una cosa que se llama librería y son capaces de vivir de ella, ¿eh? Así que, bueno, esa es la idea realmente esa es la idea de Jerez Tombuctú. Jerez es la tradición, es lo ordenado, porque somos como somos, porque queremos tenerlo todo muy controlado. Tombuctú es la aventura, es lo exótico, es lo de, vale, hazlo. Esa es la idea. Bueno, pues yo ya no sé qué decir, porque creo que él lo ha dicho todo. Yo me voy a centrar en eso que me sale sarpullido. No, en la asociación no. Me voy a centrar en el trabajo que hacemos, ¿no? Nada, como bien ha dicho, ha introducido Paco, nada nace por generación espontánea, nada.
ni siquiera los dibujantes de cómic, porque pensamos que son una rara avis, ¿no? Hay 2, 3, no. Porcentualmente, tanto cuantitativamente como cualitativamente, la provincia de Cádiz, Jerez como epicentro de este fenómeno, y aledaños, entiéndase con aledaños, Sevilla y Málaga, ¿no? Pero sobre todo la provincia de Cádiz tiene el mayor porcentaje de ilustradores e ilustradores. Y no estoy hablando de cantera, porque la cantera evidentemente es mucho mayor. Me refiero a profesionales. Pero además, digo cualitativamente, y cuando digo cualitativamente también me refiero a una parte del fenómeno, a una parte muy a estudiar, los estilos completamente diferentes. Si uno se dedican, como Alberto Belmonte, prácticamente ya consagrado con el mercado franco-belga, ¿no? Con la bande cine, ¿no? Hay otros como Merino que durante décadas, no una, ni dos, ni tres, se han dedicado al mercado USA, o que es sinónimo de internacional. O sea, cuando trabaja para Marvel, o trabaja para DC, o trabaja para Dark Horse, no trabaja solamente para Estados Unidos o Canadá, o un poquito de México porque le cae bien ese día, ¿no? No, trabaja a nivel internacional, porque en cualquier parte, incluso China, publican, o sea, editan material de Marvel o material de DC. Algún material, no todo, ¿no? Pero cuando hablamos de este tipo de fenómenos, si nos encontráramos, por ejemplo, en otra ciudad, en Madrid, en Barcelona, pues hablaríamos de, bueno, tenemos una estrella, ¿no?, del firmamento. Sin embargo, estamos en Jerez y lo más curioso es que los jerezanos no saben de esta realidad. Cuando digo no nace de generación espontánea es un poco por la trayectoria, la evolución que ha explicado Paco. Sabemos quién eran anónimos, pero sabemos más o menos el taller que hizo las cantigas Alfonso X el Sabio. Sospecho, hay unos estudios que se están haciendo ahora mismo, que a un jerezano tendría que haber, seguro. Vamos, esto es una broma. Ahora, para que sea verdad, lo mismo sí. Pero precisamente la industria bodeguera atrajo a Jerez, ya no solamente que los que ya habían en Jerez, sino que atrajo a gran parte de los profesionales que había en el mundo. Y eso hizo que Jerez fuera lo que ahora se pretende. O sea, que la cultura gráfica jerezana no fuera una cosa autóctona, sino una cosa vinculada, globalizada con el resto del mundo, con París, con Inglaterra. La industria gráfica asociada al mundo bodeguero en Jerez, finales del siglo XIX, principios del XX, casi hasta mediados del XX, fue considerada como la tercera más importante en Europa. Y estamos hablando de que por encima de la jerezana estaba la londinense y la francesa. Ya está. ¿Qué significa esto? Que bueno, que tampoco éramos una ciudad encerrada en sí, sino todo lo contrario, era una ciudad abierta. Y por lo tanto, la obra gráfica que se hacía en esta ciudad se veía en el resto del mundo y viceversa. Aquí hay grandes influencias. En el mundo del cómic, o en el mundo del tebeo, que yo prefiero llamarlo, porque es más nuestro, ¿no? Pero por convencionalismo, para que nos entienda todo el mundo, llamaremos también cómic, de la historieta también, se da ese fenómeno que es el fenómeno de lo autóctono, con claros ejemplos, algunos lo ha mencionado ya Paco, pero también se da un fenómeno últimamente que me parece muy interesante. Como los medios técnicos han evolucionado hasta tal medida de que tú no necesitas vivir en Nueva York y gastarte el poquito sueldo que ganas dibujando cómics, pero que además tienes que pedirle a tu padre y tu madre que te envíe dinero para poder vivir en Barcelona, y aquí un ejemplo, ¿no?, o vivir en otras ciudades, ¿no?, sino que además ahora pueden trasladarse aquí y desde aquí trabajar. Y de vez en cuando pues ir a alguna reunión que es necesario presencialmente, pero poco más. Lo curioso, y a eso a lo que me refiero, es que se están trasladando a Jerez dibujantes, puede ser por el vino, puede ser por el clima, puede ser porque no tengamos tanta guasa como en otros sitios, no lo sé, pero se están trasladando gente aquí a vivir en esta zona. No me refiero solamente a Jerez, que lo hay, como Jarín, ¿no?, sino que en la provincia de Cádiz y toda esta zona pues se está convirtiendo en una especie de lugar donde se están instalando, ¿no? Entonces, se vienen a sumar. ¿Qué ocurre? Que eso amplifica. Si extrapolamos datos, nos equivocaríamos. Por ejemplo, dice, bueno, pero en Barcelona hay más dibujantes de cómic, ¿no?
En Valencia hay unos pocos meros, pero hay, y en Madrid también. ¿Qué ocurre? Que allí tradicionalmente ha estado la industria, la formación y todo lo que tenía que ver con algo que fuera llamado profesional en cómic. Entonces la gente, para aprender a dibujar cómic a un grado superior, ¿qué hacían? Pues se iban a Barcelona, a estudiar allí. Aquí no había forma, porque la Escuela de Arte y Oficio hacía una función que es introductoria, y Bellas Artes lo que te da es eso, la fuerza, ¿no? El conocimiento genérico, pero de cómic no hay nada, o no había nada. Curiosamente se da otro fenómeno que es consecuencia de todo esto, que es los propios dibujantes de cómic se ponen a impartir, porque ellos necesitan formarse y cuando se forman necesitan transmitir. No son como algunos cocineros vivos que se guardan los secretos y no lo enseñan, ¿no? Sino los dibujantes de cómic son hermandad. Y además tienen una vocación, porque de esto se vive muy mal, ¿eh? Cualquiera que le pregunte se vive muy mal. Ni siquiera los que trabajan para las grandes son gente que naden en abundancia, todo lo contrario. Se tienen que meter, encadenar a un tablero de dibujo durante muchas horas al día. Tienen problemas familiares, tienen problemas de socialización. Lo sacas por la calle y le rugen a la gente. No, es un problema grave, ¿no? Pero hay que echar muchas horas para poder malvivir de esto. Y sin embargo se continúa. ¿Por qué? Porque más allá de la profesión también está la vocación. Y esa vocación lleva a una cosa que es a transmitir. Nosotros todos somos pintacuentos, todos. Nos hemos dedicado a contar cuentos, pero en vez de con palabras, lo hacemos principalmente con dibujos, con imágenes, que es lo más antiguo, porque si nos vamos a cualquier abrigo rocoso, pintado, o a cualquier cueva, vamos a encontrarnos protocómics, ¿no? Que son, vamos a cazar el mamú, vamos a cazar esto, lo otro, y te van contando cómo lo han cazado, cómo piensan que lo iban a cazar, o cómo acaban en desastre y nunca lo cazaron, ¿no? Pero son historias que se transmiten a través de lo gráfico. Bien, la realidad hoy en día en Jerez de la Frontera es fecunda, pero es un poco un espejismo. Si no ponemos los medios, si no se ponen los medios para que el arte también sea industria, porque si queremos seguir haciendo esto y vemos que es útil y que tiene interés, que tiene proyección fuera, que la gente dice, oye, queremos y además Jesús Merino está dibujando en esto, Mariscal está dibujando esto, y todo el mundo dice, oye, vamos a sumar, todo esto está en la zona. Entonces, ese potencial, obviarlo, dejarlo de lado, no verlo como una parte importante de la cultura jerezana, gaditana, de la zona de Andalucía, de lo que queramos llamarlo, que tenemos que poner a trabajar para que no solamente digamos qué buenos artistas y obras de arte tenemos, sino qué buenos profesionales. Y ahí viene la razón de la iniciativa TVO Jerez con V. ¿Por qué? Porque no nos dedicamos solamente a los TVO, sino a todo lo que se ve. Entonces, queremos ver lo que hay en Jerez, pero también queremos que nos vean a nosotros. Entonces es lo que se hace y lo que se proyecta. Eso es realmente un cómic. Es el mundo interior proyectado a un papel y del papel a los demás. Es como el cine, ¿eh? Porque no deja de ser arte secuencial. ¿Qué ocurre? Que no nos dedicamos al cómic solamente porque no solamente está asociado, es que es la misma raíz. Y lo que pasa es que después el árbol tiene muchas hojas, ¿no? Inés, por ejemplo, que ahora yo me voy a callar rápido porque ella es la que es realmente protagonista de todo esto, Inés se dedica a eso que une todo, une el mundo de la narrativa gráfica con el mundo de la ilustración publicitaria. Ella está ahí, lo maneja las dos cosas. Ella es diseñadora gráfica, se le nota, sintetiza, es capaz, yo lo sé porque me lo ha dicho su madre, que tiene obras magníficas pintadas, pero es capaz de sintetizar. Y con muy poco, en apariencia muy poco, que cuesta mucho elaborarlo, lanza el mensaje y te cuenta una historia. Para mí es como Botticelli, salvando la distancia de estilo, que es capaz de en una única imagen contarte una historia. En el otro extremo tenemos a Mariscal. Mariscal es barroco.
sabe sintetizar porque también bebe del mundo de la ilustración impactante. Si tú ves los dibujos de Mariscal, han ido evolucionando, evidentemente, pero sí siempre tienen una constante, que es la impresión, la fuerza de su trazo. Y sobre todo la originalidad. Es completamente diferente a lo que generalmente se espera de un dibujante de cómic. Con esta obra, que para mí es una obra maestra, con Moribundo, no solamente ha ganado 3 premios, 3. O sea, de los 4 o 5 premios que hay, él se ha llevado 3 premios este año de la historieta española. 3. Sino que además nos cuenta un viaje introspectivo y extrospectivo. Nos mete en una situación que no es cómoda, que otro se dedica a dibujar historia de pirata, como yo, ¿me entiendes? Él no, él profundiza hacia el interior y hacia el exterior. Y lo hace además no solamente narrando, como podrían narrar Dostoyevsky o cualquiera de estos grandes autores que tenemos por inmortales, sino además lo hace con una pintura, ya digo, llena de matices, que no solamente habla el texto que utiliza, sino su propia pintura ya te está contando la historia. Cada viñeta te está contando una historia, ¿no? Junto es una película de Hollywood, pero de las mejores, de autor de los mejores, ¿no? ¿Qué podemos decir de Junquera? Voy a contar los 7 que vamos a ver. Es una pequeña muestra, son 2 obras por autores, menos 4 obras que es de Jesús Merino. Esta exposición se llama El arte de ilustrar sueños en Jerez. Esta charla se llama El oficio de ilustrar sueños en Jerez. Desde el principio siempre hemos utilizado las dos formas. ¿Por qué? Porque el arte de ilustrar sueños en Jerez es eso, arte. Porque para ilustrar un sueño y convertirlo en algo tangible, que lees y se convierte en otro sueño en tu mente, que lo proyectas, que lo amplificas, pues hay que ser artista. No lo puede ser esa cosa que ahora todo el mundo utiliza porque es barata. Cuando empieza a costar dinero ya verás tú cómo vuelven a nosotros, que se llama inteligencia artificial y que nos roba. Porque esas imágenes que se utiliza, que yo no estoy en contra de la tecnología, porque para algunas cosas es muy útil, pero esas imágenes salen de nuestra obra, de nuestro trabajo, y no pagan por ello. Por lo tanto, ustedes no deberíais pagar por una lámina nuestra ni nada, porque ¿para qué? No, y nosotros no deberíamos pagar la luz, ni el agua, ni al ayuntamiento, ni al gobierno. ¿Por qué? Que se hagan inteligencia artificial, billetes y lo manejen de esa forma. No. No es nuestro enemigo la tecnología, de eso la utilizamos. Ya la mayor parte de nosotros no dibujamos en papel, dibujamos en pantallas, ¿no? Pero dibujamos a mano en la pantalla. No le decimos, hazme un pájaro y te hace un pájaro. No, dibujamos el pájaro. Lo que pasa es que amplificamos, con la tecnología podemos conseguir mejores tonos de colores, muchas partes técnicas que antes serían muy difíciles de conseguir, ¿no? Después tenemos a Junquera. Pauli Junquera es el típico dibujante de cómic. Lo que pasa es que no se conforma. Yo no he visto a nadie que exprima más una página de viñeta, pero lo hace de una forma tan equilibrada que te parece un conjunto entero, ¿no? Yo, de verdad, hay una cosa de él que odio, que es su juventud. Porque si eso lo hace ahora, pues imagino que dentro de 10 años ya yo me dedicaré a ser fontanero otra vez y cosas de estas, porque... Como Fran. Fran Mariscal es insultantemente joven también, ¿eh? Después está Sara. Sara, aparte de ser adorable como persona, es adorable como artista. Sara, a mí lo que me encanta de Sara es que coge el cuento, toda la parafernalia del cuento, todo el sincretismo del cuento, todo el simbolismo del cuento clásico, lo que te contaba tu madre, tu abuela, tu tía, digo tu madre, tu abuela y tu tía, porque los hombres pocos cuentos cuentan, ¿no? Cuentan otras cosas, pero a nosotros, casi todos nosotros han sido las mujeres los que nos han introducido en el mundo de los cuentos. Pues coge esos cuentos, lo hace suyo, lo regurgita y crea una cosa nueva, maravillosa, que tú dices, ¡ay!
pero a mí no me han contado el cuento así, pero casi prefiero este cuento. Y después hace otra cosa lo mismo, pero con la literatura supuestamente clásica, ¿no? Los viajes de aventura, la mitología, coge todo eso, Sherlock Holmes, lo coge todo, todos esos iconos, ¿no? que damos por eso, y los convierte, vamos. Yo amo el lobo que dibuja Sara. El lobo de Sara, yo me he enamorado de... O sea, los monstruos que dibuja Sara no son monstruos, son gente adorable y marginada, pero porque la gente normal es muy mala gente, ¿no? Sara le da una dimensión onírica que hace que más allá de la técnica, que es una técnica depurada, con unos colores que te atraen más allá del propio mensaje, pero que después cuando lo capta, lo convierte en un cuento nuevo. Yo a Sara la adoro, igual que a Inés, igual que a todos ellos, ¿no? Bueno, unos más que otros. Y después está Merino. De Merino ya se ha hablado. ¿Qué puedo decir de Merino? Merino es un fuera de serie. Y ahora dejo para lo último a Pedro Moya. ¿Por qué lo dejo para último? Porque la madre de Pedro Moya es ateneísta. Y es culpable de que Pedro Moya se dedique a esto del cómic, como casi todas las madres, ¿no? Como casi algunos padres. ¿Por qué? Yo a Pedro Moya lo conocí cuando era un niño pequeño, que dibujaba ya muy bien. Y mi misión fue hacer que su imaginación venciera a copiar o venciera a lo fácil de dibujar, ¿no? No me refiero que fuera fácil de dibujar, sino vamos a hacer un lince guerrero y tiene que estar lleno de ametralladora, de eso, no. Yo le decía, no, los linces tienen un poder especial, que es que ven con los ojos de un lince, escuchan muy bien, saltan muy rápido, entonces ¿para qué le hace falta pistola, ametralladora? Pues, bueno, pues la evolución de este hombre altamente profesional, que trabaja entre el cómic y el mundo publicitario, que muchos de los anuncios que os habéis encontrado estos Reyes Magos para vender muñequitos muy importantes, muñequitos de estos que todos hemos jugado con ellos y que ahora juegan nuestros hijos y nuestros nietos, la publicidad gráfica, los dibujos los ha hecho Pedro Moya. Y es jerezano también, ¿eh? Pero es que Pedro Moya además trabaja el cómic como nadie. Es tan exigente que, aun siguiendo el mismo estilo clásico de cómic, de viñeta, pero cada viñeta podríamos quitarla y convertirla en un póster, ¿no? En una pintura. Y después está, por último, Alberto Belmonte. Alberto Belmonte trasciende lo que es el cómic. Podríamos decir todo lo que hemos dicho de los anteriores, pero aplicárselo a Alberto Belmonte. Alberto Belmonte yo lo conozco hace muchos años, lo que pasa es que también lo odio porque no envejece. Sí, es Dorian Gray. Yo le dibujé hace muchos años un retrato de Dorian Gray, que es él. Y sigue igual, y no sé lo que hace. Hay gente que lo sabrá, pero yo no lo sé. Alberto Belmonte es capaz de coger en su propio estilo, hacer 3 cómics y decir, ¿lo ha producido la misma persona? Porque es el profesional por autonomacia. Si le encargan una cosa, el tío se coge por la mañana, se levanta a las claras del día, nunca mejor dicho, antes que salga el gallo a cantar y todo eso, se pone a trabajar y es disciplinado. Y hasta que no termina lo que él se ha exigido de trabajo y más allá, no para. Pero domina el color, domina las texturas, domina lo que es el dibujo, pero hay una cosa que es lo que lo hace singular. Domina la narrativa. Para dibujar cómic no basta con saber dibujar, hay que saber contar historias. Y Alberto Belmonte es un contador de historia nato. Con esto lo que quiero introduciros es a la exposición que vais a ver, que es una gotita de todo el material que tenemos acumulado, que la próxima exposición grande que hagamos sería la 5ª. Este tipo de exposiciones más pequeñas no significa que sean más humildes o que sean menores, no. Responde a una estrategia que consiste en llevar esta realidad a los lugares donde se hace la cultura, a los lugares donde se administra la cultura,
a los lugares donde se enseña la cultura y a los lugares donde se divulga la cultura. Porque en nuestra asociación y en la iniciativa TVO Jerez nos planteamos una cosa: producir, con todo lo que ello conlleva, informar, divulgar y enseñar. Nosotros no, sino poner en contacto a la gente que tiene interés con eso: información, divulgación, producción. Y hay otra cosa que a mí, que nos cuesta trabajo, porque hay gente que se enamora rápidamente. Aquí tenemos a Josefa Parra, que se ha enamorado de nuestro proyecto, y que la Fundación Caballero Bonal cada vez más apuesta, y esto es muy difícil porque hay un desgaste institucional siempre, pero Caballero Bonal yo creo que son dibujantes de cómic también, porque no se cansan, siguen, continúan y sacan, no sé, le decimos: es que necesitamos que abras un domingo por la mañana. Pues va ella y abre un domingo por la mañana. Es que necesitamos estar hasta las tantas noches. Pues ella se está hasta las tantas noches. Y además a la vez con esa cara sonriente, no hipócrita, sino que además al final la queremos, la adoramos. De hecho le dimos un premio por loca. O sea, porque es uno de esos que antes Paco se refería, que se llama Por Jerez pierdo la cabeza. Ella, el año pasado, ya le entregamos no un premio, sino un reconocimiento. Odiamos la palabra premio, los Dionis, que es aquellos que pierden la cabeza por Jerez. El primero que la perdió fue nuestro patrón, que se equivocaron y trajeron uno que no era, que tiene la cabeza cortada y ya no se la han pegado. Nosotros creemos en nuestro patrón auténtico que tiene la cabeza cortada. Porque para estar en Jerez hay que estar loco. Para hacer cultura en la ciudad hay que estar muy loco. Muy, muy loco, vamos. Pero fíjate, nosotros los locos somos felices con muy poco, con la cultura, que es muy grande. Y la otra cosa que nos dedicamos a hacer es pedagogía, una palabra, apostolado, una palabra que a mí... ¿Con quién? Con las instituciones. Si Pepa es el ejemplo que a nosotros queremos, el Ayuntamiento de Jerez hemos conseguido que nos preste ayuda, que nos preste atención y en algunos casos, y curiosamente muy arriba, que se enamoren de nuestro proyecto. Cuando se enamoran de nuestros proyectos, la cosa fluye, porque están con nosotros, se sienten partícipes. ¿Por qué triunfa el proyecto? Porque ustedes son un ejemplo, ¿no? De aquí hay muchas caras conocidas para mí, pero la gran mayoría no las conozco. Y eso es lo que me gusta. Cada vez que estamos haciendo actos, se están sumando gente. Gente que son aficionadas, gente que son profesionales, gente que son de la información, que le tenemos que estar inmensamente agradecidos, porque si no, no conseguiríamos llegar, pero sobre todo gente que disfruta con nuestras historias, visuales, escritas o simplemente con nuestras propuestas. Y además nos apoyan algunas veces acudiendo, aplaudiendo si es que lo merecemos, pero sobre todo reclamando a la institución: queremos más de esto. No a voces, no hace falta, no queremos eso, simplemente con esto, llenando. Hoy en día se considera un éxito de afluencia. Yo que vengo de la prehistoria, y si no tenían más de 150 asistentes, considerábamos que era un fracaso. Hoy en día llaman éxito a tener a 20 personas, a 25 personas. Pepa es testigo, Josefa es testigo. Nosotros, desde el 2014, con todos los actos que hemos hecho de Iniciativa TVO Jerez, hemos llenado los claustros, llenado todas nuestras actividades. Y las actividades que ha parecido que tenemos menos es porque eran ruedas de prensa o eran exposiciones muy específicas. Bueno, pues todavía algunos no se enteran de que el potencial que tiene esto no es solamente para que digamos qué bonito pintamos, no, qué bien podemos sacar una industria de esto, una industria cultural. Entonces, gracias a vuestro apoyo, yo ya me callo y dejo que hable la verdadera protagonista. Bueno, lo primero, daros las gracias. Paco, Benavent, José Gil. Como siempre, como en otras ocasiones, habéis contado conmigo. Y bueno, que estoy aquí como representante del resto de ilustradores y dibujantes de cómics de esta preciosa exposición,
En fin, me siento muy, muy afortunada por estar aquí, formar parte de este proyecto tan importante. Como antes habéis comentado, Jerez está lleno de artistas de todo tipo de campos. Bueno, realmente hay dibujantes de cómic, ilustradores, publicistas, también hay animadores de vídeo, grafiteros, tatuadores, de todo. O sea, yo no dejo de estar alucinada de la variedad que hay en esta ciudad y del arte que hay realmente. Bueno, como habéis comentado antes, sí, soy diseñadora gráfica y desde hace unos años para acá me estoy centrando más en el mundo de la ilustración. Esto realmente se debe a que hay, bueno, un artista, que ya habéis hablado de él, es Alberto Belmonte, y fue quien a mí me formó, digamos, para ser mejor dibujante e ilustradora. Yo desde un principio siempre me fijaba mucho en, por ejemplo, en los retratos, ¿no? Pues los hacía y los intentaba hacer lo más parecido posible, es decir, son dibujos más constreñidos, ¿no? Incluso no lo disfrutaba, pero él es muy buen profesor y me ayudó a verlo de manera más suelta. Entonces, a día de hoy he aprendido a disfrutar de la ilustración y he dado el paso de hacer ilustración primero al lápiz. O sea, yo no prescindo de lo que es la ilustración tradicional, sino que después paso al color por medio digital, que no descarto también hacerlo tradicional porque me llama también muchísimo la atención. Entonces, bueno, en esto estoy yo trabajando ahora mismo. He tocado varios palos, también la animación de vídeo, que también tengo el objetivo de animar mis propias ilustraciones también. Como diseñadora gráfica he trabajado en campañas publicitarias, he hecho cartelería, en fin. También, como antes comentó Juan, también he hecho, ¿cómo se llama el término en inglés? El color flat, el color plano, para otros ilustradores, como por ejemplo Paco Sordo. O sea que realmente mi trabajo es muy amplio, pero poco a poco estoy centrándome en la ilustración. No sé, ¿qué más puede? ¿Tenías alguna pregunta? O... Sí, pues. Más breve. Sí. 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 Así es, sí. Ah, qué bien, pues es amigo, sí, sí. O sea, es del puerto de Santa María, aunque vive en Madrid. Sí. Entonces, cuando habéis hablado de referentes de aquí, que habéis dicho no solo los de Jerez, también los de Cádiz, no Sí. lo habíais mencionado, lo has mencionado tú ahora mismo. Sí. Y no he entendido qué es lo que tú has colaborado con No, él. yo he ¿has dicho? colaborado con él en lo que es el color del cómic, pero es una etapa previa, o sea, el color lo aplica él, pero es una colaboración en donde tú, con un programa digital como Photoshop, aplicas color plano y diferencias las diferentes partes de la viñeta, de cada una de las viñetas. Por ejemplo, tiene una mano, ¿no? Pues delimitas dónde va la mano, dónde va el jersey, por ejemplo. Todas las partes de cada una de las viñetas, de manera que luego él puede trabajar de manera más rápida. Vale, O sea, yo no soy colorista, sino que soy más color flatter, que es color Sí. plano. Vale. Eso es. Vale. ¿Y con esta persona tenéis relación en la asociación? Sí. Sí, ¿no? Vale. Sí, bueno, he mencionado a Paco Sordo porque, bueno, es fantástico, es un profesional y un genial persona, vamos. Ganó. Sí, sí. Rafa Marín también es de San Fernando, si no me equivoco. Rafa Marín también colabora con nosotros. Sí. Gente de Sevilla, gente de Cádiz, pero es que... Este es del puerto de Santa María. Claro, pero- Sí. pero cuando digo Cádiz me refiero a la provincia. Vale, vale. Y el campo de Gibraltar está plagado también. Pero el sur de Sevilla también, bueno, colaboramos con gente en Sevilla no solamente porque sean de Jerez, sino porque los equipos son multidisciplinares muchas veces para hacer trabajos editoriales. Y entonces hay gente de Madrid, gente de esto, pero nosotros lo que buscamos es una vinculación con nuestro entorno.
ponemos a Jerez porque somos de Jerez y porque la mayor parte de los que conocemos son de aquí. Pero claro, nosotros no podemos hablar de Jesús Merino sin hablar de Carlos Pacheco, ni Rafa Marín. O sea, si no hablamos de ese equipo que ha triunfado, los Cuatro Fantásticos, Spiderman, los Vengadores, los X-Men, si no hablamos de ese equipo, no hablamos. Sin embargo, son todos de Cádiz. Ya. Ese fenómeno es lo que estudiamos y lo ponemos en práctica. Y lo que queremos es informar de eso, ¿no? Antes que se me olvide, y ya continúe con las preguntas, es muy importante para mí porque siempre se me olvidan cosas. Dos cosas. Uno, dar las gracias al Ateneo. O sea, ellos nos dan las gracias a nosotros. No, nosotros estamos súper agradecidos de que el Ateneo, con la trayectoria que lleva, se haya fiado en que nosotros podamos poner una exposición aquí. Que no nos resulta fácil poner este tipo de exposiciones porque la gente se cree que vamos a poner además que TVitos de risa. No, ¡ay, qué bien! No, hay muchas temáticas. Y también dar las gracias a ustedes, como decía antes. Quiero dar una gracia especial a uno de nuestros colaboradores. Nosotros tenemos una asociación y después tenemos el Club Disney. O sea, tenemos más colaboradores que socios. Pero ahí está, uno que sin él no he podido poner la exposición. Ahí está, Rafael. Ahí está detrás, que es el ejemplo que yo siempre pongo de una persona que ama el mundo gráfico, el mundo pictórico, el mundo del arte en general, la cultura en Jerez, y lo hace activo. Y con esto termino. Yo siempre tengo un mantra en la radio y en todo lo que escribo, que es: nosotros no podemos ser solamente consumidores de cultura. Nosotros somos unos animales culturales. Necesitamos crear cultura. Lo que quiere mucha gente es que seamos solamente consumidores de cultura. Y eso lo que hace es eliminar una parte muy importante de nosotros. Debemos ser creadores, productores de cultura. Cuando vienen a las clases dicen: yo no puedo dibujar, yo no sé dibujar. Todos sabemos dibujar porque es una, ¿cómo diría yo? Es como una herramienta que tenemos genética. Cuando no sabíamos comunicarnos entre tribus y todo eso, dibujábamos. O sea, lo tenemos dentro de nuestros genes. Lo único que pasa es que después lo podemos perfeccionar, como el ejemplo tan técnico que nos ha dado ella. Y ya os dejo, ya podéis seguir con perdón. ¿Tenéis alguna? Perdón. No, sí, pregunta tú. No, si os gustaría preguntar algo más. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues entonces es que se nos viene la hora encima. Para terminar, agradeceros vuestra presencia. Os vamos a hacer entrega de un pequeño recuerdo de haber estado aquí, en donde es fundamental el diseño gráfico que se han hecho, tanto en las carpetas como en una copita de recuerdo grabada con el sello del Ateneo de Jerez. Creo que esta es tuya. De él, esta es tuya. Y esta es tuya. Si no me equivoco de nombre, es un grabado